Hola, bienvenidos. ¿Cómo les parece que en el día de ayer, 16 de febrero del 2023, el presidente de la República, Gustavo Petro, estuvo en Cúcuta, norte de Santander, reunido con las juntas de acción comunal y recordó la propuesta de que las juntas de acción comunal de Colombia sean las encargadas de participar en la instalación de redes de fibra óptica en su propia comunidad, ya que las tradicionales empresas de telecomunicaciones en Colombia no han querido instalar este servicio de internet en algunas zonas y regiones, argumentando de que no tienen cobertura allí o que no es rentable ni viable esta instalación. Por su parte, los medios de la desinformación tradicional se están burlando de esta propuesta de Gustavo Petro y hoy esto es tendencia en todas las redes sociales de Colombia porque muchos defienden esa propuesta, pero otros se están burlando de ella, como es el caso de hoy en Blue Radio, que se la pasaron hablando y llamaron a una ingeniera experta encargada sobre este tema y les dijo que sí era viable. También les traemos la declaración de la ministra de las Tecnologías de la Información y la Comunicación. Ella es Sandra Urrutia, quien también se refirió sobre esta propuesta del presidente Gustavo Petro, diciendo por qué era viable. Además, tenemos pues las declaraciones del presidente Gustavo Petro en Cúcuta sobre qué fue exactamente lo que dijo, además también defendiéndose de la tergiversación y la malinterpretación que le están dando a esta propuesta. Además también tenemos lo que dijo Petro en días pasados sobre la democratización de los medios, donde también tocó esa propuesta. Además, la declaración del senador del Pacto Histórico, Wilson Arias, quien también defiende la propuesta. Además, la abogada Mary Janet Gutiérrez, que es especialista en gerencia y en tecnologías de la información y las comunicaciones, dice que esa propuesta también es viable. Tenemos también donde en el Plan Nacional de Desarrollo hablan de esa propuesta y además recordamos que en campaña, en una entrevista que le hizo Alexander Torrenegra, el CEO de Torre.co, él le hizo la misma pregunta y Petro allí explicó con más detalles cómo iba a desarrollar esta propuesta que está siendo ridiculizada en el día de hoy, viernes 17 de febrero en Colombia, 17 de febrero del 2023. Bienvenidos a Lo Más Trinado en Resistencia contra la Censura y la Desinformación. Bueno, vamos al grano. Vamos primero entonces con lo que dijo el presidente de la República ayer en el diálogo con las juntas comunales del norte de Santander y exactamente en el punto donde habla sobre la propuesta en cuestión en redes sociales. Y hay otro tema y termino, que son las comunidades de conectividad. Aquí también convocaría a los jóvenes en el barrio. A esos mismos que aquí el compañero que habló llamó, que en su mayoría ni estudio ni trabajo en la olla y perseguidos incluso. Todo joven hoy sabe cómo manejar esto. Sabe cómo es el video, lo pone uno a cacharrear y uno queda loco. Sabe más que uno en el manejo del audiovisual, de todo lo que es la tecnología contemporánea. Bueno, todos estos cacharros, sean estos, sean de mesa, usan internet. Se conectan. Todos eso lo sabemos nosotros. Si mi celular no está conectado, ¿cierto?, al operador o al wifi aquí, me sirve para tres cosas. Me sirve para tres cosas. Este cacharro opera si hay un sistema de conexión. Ese sistema de conexión es una red. Hay diferentes tecnologías, pero la más fácil es la fibra óptica.
Si aquí llega una fibra óptica, hay un aparatico, irradia, sin que nos lo veamos, una señal, y entonces uno con la clave coge el Wi-Fi, ¿cierto? O el Wi-Fi, como queramos llamarlo. Y esas redes de fibra óptica, ¿quién las pone? Entonces estamos acostumbrados a que es Claro, o Movistar, o no sé qué. ¿Y por qué no la puede poner la Acción Comunal? ¿Por qué la juventud no puede ir a esa necesidad de conectividad? Porque no puede impulsarla. ¿Cuándo hacíamos eso? Con los parabólicos, yo le llamo. En toda parte habían los parabólicos, que eran unos señores muy audaces, a veces señoras, que ponían unas antenas inmensas. De ahí salía una red de fibra óptica a las casas y vendían servicio de televisión. La televisión que uno no veía normalmente la podía ver por el cable. Ellos se fueron transformando porque esa misma red de fibra óptica, que ya no es tanto para vender servicio de televisión, les servía para vender paquetes de internet, de comunicaciones. Esto se puede conectar a eso mismo y funciona. Y funciona a alta velocidad. Bueno, ¿por qué no podemos organizar las comunidades de conectividad en cada barrio, en las regiones donde no llega ni Claro ni Movistar, y brindar nosotros mismos el servicio de telecomunicaciones e incluso, no solo para ver qué nos muestran aquí, sino para que los jóvenes del barrio, las jóvenes hagan el arte y lo transmitan y se pueda construir? Es una comunidad que no solo recibe información, sino que entrega información en todo el país. Eso sería el surgimiento del poder popular. El poder popular es cultura propia. El poder cultural es economía propia y el poder popular es autonomía política propia, para que no nos metan los dedos en la boca como nos los han metido durante tantas décadas en la historia del país. Dejo esto como inquietudes, no me voy más porque nos están esperando por allá el otro gobierno del otro lado de la frontera, a ver cómo se mejoran las condiciones de la frontera. Pero dejo todas estas inquietudes, recojo las de ustedes para que vayamos impulsando lo que significaría la nueva acción comunal y el poder popular en Colombia. Gracias por haberme escuchado. Bueno, de inmediato, después de esta presentación del presidente Gustavo Petro en el día de ayer, 16 de febrero, en Cúcuta, que después transmitimos el discurso de él en Venezuela, en la frontera, en el puente Tienditas con el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, pues de inmediato, mientras pasaba todo eso, era tendencia en redes sociales, juntas de acción comunal, Karen Audinen, las juntas de acción comunal, entre otras, Movistar y más, porque se estaban burlando de esta propuesta, diciendo que esto era una locura más del presidente Gustavo Petro. Entonces entramos acá a las juntas de acción comunal y lo primero que nos encontramos es al senador Wilson Arias también defendiendo lo siguiente, diciendo así: la oposición inteligente se opone a que juntas de acción comunal participen de la instalación de redes de fibra óptica en su propia comunidad. Esta ejecución tendría mayor transparencia y comprobados efectos sociales benéficos, pero no conviene a los centros poblados y compañía. Vamos a ver entonces qué dice el senador de la República de Colombia y del Pacto Histórico, Wilson Arias, en este video a continuación. De la crítica era, la oposición pretende criticar la propuesta de Gustavo Petro de que las juntas de acción comunal participen de la instalación de las redes de fibra óptica en su propia comunidad. Hola. En
En su crítica de la criticadera, la oposición pretende criticar la propuesta de Gustavo Petro de que las juntas de acción comunal participen de la instalación de las redes de fibra óptica en su propia comunidad. Propuesta que tiene importantes réditos sociales porque distribuye recursos que inclusive ayudan a activar la economía. No ocurre lo mismo que con los contratos que adelantaba Karen Abudinen, por ejemplo, con centros poblados para la conectividad de la zona rural, en cuyo caso se perdieron 70.000 millones de pesos, recuerden ustedes. Pues bien, en esta oportunidad no solamente tiene ese efecto positivo, sino que con toda seguridad las obras serán mucho más transparentemente ejecutadas que cuando lo ejecutan el grupo de los Char tan afectos al anterior gobierno y a la oposición. Abrazo muy grande. Bueno, ¿qué decía la oposición? Como el partido Cambio Radical, que puso en tendencia este tema, decía lo siguiente: numeral, es una locura la del presidente Gustavo Petro, que las juntas de acción comunal instalen solas la fibra óptica para su internet, tan fácil como agregar más papa a la olla comunitaria. Las juntas de acción comunal merecen respeto y una conectividad de calidad, no una chambonada de esas. Y ponían una parte del discurso que vimos hace pocos minutos aquí con un meme de los Simpsons y el pacto histórico con un logo sobre unos servidores al parecer de internet destruidos. Bueno, y así sucesivamente la oposición, como de María Fernanda Cabal, senadora de la República de Colombia por el Partido Centro Democrático, escribía lo siguiente: solucionado el problema de la conectividad en Colombia, las juntas de acción comunal, que no son expertas en redes de internet, ahora por mandato de Petro pondrán fibra óptica en internet e internet ancestral, dice María Fernanda Cabal, irónicamente criticando la propuesta del presidente Gustavo Petro, y así sucesivamente también lo iban comparando con Hugo Chávez, etcétera. Se llenaron de expertos aquí de las comunicaciones y también pues recordaron a Karen Abudinen. Aquí en redes sociales dice: día para recordar el que la corrupta Karen Abudinen no fue investigada y el vergüenza aún comprometió en vivo y en directo. Habría 1.529 centros de conexión en todo el país. No solo nunca cumplió, sino que nos robó 70.000 millones que aún no devuelve. Día para recordarlo, sí, porque recordemos que ella era la ministra de las TIC, la ministra de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, precisamente encargada para llevar el internet para la gente, para los colombianos que viven en las regiones más apartadas del país, para los niños que no cuentan con este servicio y que no pueden estudiar de una manera mejor. Ella era la encargada, tenía ya la plata de los colombianos y al parecer se la mecateó en cositas. Y hablando de la ministra de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, pues vamos a ver qué dice ella, que es la actual ministra designada por el presidente de la República, Gustavo Petro. Ella se llama Sandra Urrutia, ministra de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, que es la que está reemplazando a la anterior, la del gobierno de Iván Duque, a Karen Abudinen. Pues hoy tenemos ya a Sandra Urrutia hablando sobre precisamente este tema y esa propuesta del presidente Gustavo Petro. La entrevista se la hicieron en un medio de comunicación muy importante que se llama Informativo Colombia Hoy Radio. Vamos a ver qué dice ella. Ahora hablando con la ministra TIC, Sandra Urrutia, en el marco además del Día Internacional de la Radio. Ministra, yo sé que usted tiene un reto bien interesante. Hoy puntualmente estamos hablando de la radio en el Día Mundial de la Radio, pero con todo el tema de la conectividad, de las redes sociales y del internet, pues nos permite llegar a diferentes lugares. ¿Cómo estamos en el tema de conectividad en las regiones? ¿Cómo hacer además que la radio, que además va con el tiempo mutando, adaptándose a los nuevos retos informativos de las tecnologías de la información y la comunicación, llegue a diferentes sectores también gracias al tema de la conectividad? ¿Cómo estamos en materia de
conectividad? Bueno, tenemos un reto en este gobierno de cambio y de la esperanza muy importante. ¿Qué encontramos en el país? Que estamos conectados al 60%, pero una cifra que es bien retadora para nosotros es que si ya vamos a la ruralidad está desconectada en un 70%. Pues no, esto no da espera. Nosotros ya abordamos esa problemática y ya tenemos la solución, cómo vamos a trabajar por ahora, y es que nosotros vamos a trabajar en una estrategia nacional para aquellos lugares en donde hay hoy en día conectividad, para mejorarla, porque todos percibimos que salimos de los centros urbanos, inmediatamente se nos cae el celular, se nos cae la llamada o ya la señal ya no es, ya no tiene esa misma calidad. Pero si vamos a la ruralidad, pues en la ruralidad sencillamente esas historias que nos cuentan que se van al palo más alto, que se van a la piedra más alta, eso es verdad. Eso es verdad. Lo que vamos a hacer es que nosotros hoy en día reconocemos que en región hay una industria muy importante que son los pequeños operadores de internet y las operadores comunitarios de televisión y de internet que ya existen. ¿Qué hemos hecho? Los hemos llamado, hemos trabajado con ellos también una agenda en donde vamos a sacar unos proyectos de servicio universal. ¿Qué es el servicio universal? En donde no ha llegado el mercado. Y vamos a darles la oportunidad de que nos ayuden a cerrar la última milla, que bien sea que lleguemos a la casa, al domicilio del ciudadano o en accesos comunitarios. Porque, señores, no es lo mismo conectar la Guajira, que el Amazonas, que la Orinoquía, que el sur de Colombia, que nuestro querido Chocó. Tenemos que sacar soluciones a la medida. Y en eso estamos. Esperamos ya en marzo también salir con esas convocatorias. Así que si me invitan, yo les contaré cómo materializamos ya. Siempre invitadísima, ministra. 7:14. Retornamos a los estudios de RTVC, la señal de la mañana, compañeros. Carlos Fernando, qué interesante esta conexión que estamos haciendo hoy con ustedes, y les presento más compañeros de esta mesa de trabajo. Le presento a Carlos Sanabria, que tiene también una pregunta para la ministra. Carlos. Gracias, Juan Carlos, y aprovechar que estamos en esta conexión con la ministra Sandra Urrutia para preguntarle cómo va el proceso del 5G, en la línea de la pregunta anterior, porque puede ser también a través de 5G la gran alternativa que puedan tener los colombianos, sobre todo en las regiones más apartadas, para lograr la conectividad que este gobierno se ha propuesto. Sí, qué buena pregunta, Carlos. El 5G, nosotros tenemos publicado en la página web del Ministerio un documento que salió el 21 de diciembre del año pasado, en el cual de manera transparente le dijimos a la sociedad cómo vamos a hacer con esa, digamos, a traer esa tecnología al país. Ya tenemos tanto la regulación como el marco normativo y técnico listo para que el 5G llegue a Colombia. Pero ¿qué les quiero decir? Que las tecnología 5G nos va a permitir, sobre todo aquellos negocios, aquellas industrias que necesiten tecnología de precisión. Es decir, esto le va a servir de pronto al servicio automovilístico, a los farmacéuticos, a industrias muy puntuales, pero nosotros como ciudadanos que utilizamos la voz y los datos y que no necesitamos tanta capacidad, no vamos a tener ni que cambiar el celular, ni que hacer nada diferente, sino habilitar. El 5G lo que va a habilitar es nuevos negocios. ¿Qué les propongo? Que les voy a enviar el link de donde yo tengo publicado ese documento para que todos sepan cuál es esa hoja de ruta y en concreto cuál es el plan que tenemos desde el ministerio. Ahorita en este primer trimestre vamos a estructurar lo que es el proyecto como tal para poder salir a buscar, pues, digamos, como los insumos para ya establecer la hoja de ruta. En el segundo trimestre vamos a publicar una resolución para comentarios en donde vamos a decir cuáles son esas condiciones, porque ahorita en este mes de febrero y marzo me voy a dedicar a probar en Colombia qué es el 5G. Primero vamos a hacer un conversatorio con países de Latinoamérica que ya tienen hoy en día 5G y con la industria. Vamos a ir a Barrancabermeja porque les cuento que Ecopetrol tiene un laboratorio de 5G que queremos ver, pues, cuáles son esas condiciones que se necesitan, y de ahí va a salir ese documento. Y en el tercer trimestre haremos ya la subasta. Ministra, es decir, tenemos alianzas para precisamente educar, dar pedagogía sobre la 5G en Colombia. Y yendo hacia esa misma línea sobre el interés de llegar a los distintos territorios, ¿cómo avanza la ubicación de la TDT?
Bueno, también es una tarea que nos dejaron muy pendiente una tarea grande por saldar. Me llamó mucho la atención cuando llegué al ministerio. Yo había tenido la oportunidad de trabajar tiempo anterior en la Autoridad Nacional de Televisión y el Ministerio de las TIC, y lo que se avanzó no fue mucho. Por el contrario, tenemos hoy en día 177 estaciones que debemos cambiar del sistema análogo al sistema digital. ¿Qué hicimos? Tomamos ya decisiones. Ya RTVC, nuestro aliado estratégico en toda la transformación de los medios públicos y de los canales regionales, ya estamos trabajando, acelerando todas las acciones técnicas que se requieran. Todavía tenemos un reto muy grande, y lo que nosotros pensamos es que en el 2025 apagaríamos la televisión analógica, porque el reto que nos dejaron pendiente por cumplir, pues está, de verdad que hay mucho por hacer. Ministra, no podemos pasar por alto algo muy importante que quizá es uno de los pilares en cuanto a las TIC se refiere desde este gobierno nacional, y es la democratización de las TIC. Eso es un proyecto que va avanzando, y justamente quiero que usted nos hable un poco cómo avanza esa democratización de las TIC, que trae pilares tan importantes como la alfabetización digital, tan importante, tan oportuno y tan a la vanguardia con el mundo de hoy en día. ¿Cómo vamos con ese proyecto, ministra? Sí, ya tenemos concretamente varios productos. El primero, una iniciativa desde el Ministerio de las TIC que se llama 1, 2 y 3 por TIC. ¿Qué fue lo que encontramos? Que necesitamos a los colombianos darles herramientas para que sepan del uso responsable de las TIC. Hemos encontrado una necesidad de abordar una problemática como es la salud mental. ¿Por qué? Porque nuestros jóvenes, nuestros niños, bueno, yo pienso que todas las edades en realidad pasamos mucho tiempo en el teléfono o en los medios digitales, sí, y a veces olvidamos que el mundo real pues es, digamos que es diferente a ese mundo digital, pero me dejo influenciar y pues genera problemas, digamos que mentales o de ánimo, lo estamos abordando con una temática en la cual estamos dando herramientas para poder tener una sociedad que tenga criterio y que sepa ponerle límites al uso del Internet. Pero adicionalmente, una misión que me encomendó el señor presidente Gustavo Petro, y es que yo debo conectar para la productividad, y en esa medida la alfabetización es muy importante. Por eso tenemos una visión 360. Vamos a llevar la conectividad, que es la infraestructura, pero también vamos a llevar el conocimiento para enseñarles a los colombianos que, por ejemplo, si yo sé tejer y tengo una organización de mujeres en las cuales hacemos unos productos maravillosos, pues ¿por qué no llevarla a la red? ¿Por qué no que el mercado no sea local sino nacional, y por qué no internacional? Estamos haciendo toda esa visión para poderles dar el dominio, en donde tengan su página web, donde podamos enseñarle marketing, en donde podamos enseñarle todas las herramientas, y adicionalmente les vamos a llevar dispositivos a las comunidades que lo necesitan. Ahora hablando con la ministra TIC, Sandra Urrutia, en el marco además del Día Internacional de la Radio. Ministra, yo sé que usted tiene un reto bien interesante. Hoy puntualmente estamos hablando de la radio en el Día Mundial de la Radio. Polémica, esta controversia y ese revuelo que se generó en redes sociales después de la propuesta que lanzó el presidente Gustavo Petro en Cúcuta, norte de Santander, con las juntas de acción comunal. Pues el presidente Gustavo Petro ha reaccionado ante todo este revuelo escribiendo lo siguiente en su cuenta oficial de Twitter. Escribió Gustavo Petro: qué bien que comience el debate sobre nuestras propuestas de comunidades de conectividad y comunidades energéticas que la organización popular puede impulsar y que pueden ser contratadas por el Estado. Y aquí citó la entrevista al aire con la ingeniera Ana María Cárdenas, que se conectó a Mañanas Blue para hablar sobre la propuesta del presidente Petro para que juntas de acción comunal sean las que instalen fibra óptica. En esta emisora Blue Radio de Caracol pues estaban burlando también de esta propuesta y llamaron a la ingeniera Ana María Cárdenas para que les explicara mejor, y esto fue lo que dijo a continuación. Vamos a ver entonces ¿qué fue lo que dijo la ingeniera sobre este tema? Bueno, ella se llama la ingeniera Ana María Cárdenas. Vamos a ver qué dijo aquí. Claro. El ejemplo no ha lugar, se equivocó Petro en eso. Y es más, recuerde que a la ETV le costó 300 millones de dólares lo de la fibra óptica. Antes de que usted
llegue a la conclusión de si el presidente Petro se equivocó. He llamado, me hablan de que hay una gran ingeniera que conoce todo este tema de comunicaciones, tiene un doctorado en telecomunicaciones y fibra óptica, es profesora de la Universidad de Antioquia. Ingeniera Ana María Cárdenas, buenos días. Buenos días, Néstor. ¿Cómo está, ingeniera? Bien, gracias. Un saludo para todos ustedes y su audiencia. Me dicen que usted es gurú en este tema de telecomunicaciones. Bueno, ingeniera, más esto o que menos. dice el presidente Petro, ¿es posible que juntas de acción comunal entreguen seguramente más barato, yo no sé si gratis, servicios de wifi o de wifi? Bueno, yo creo que ahí lo que hay que dividir es, como siempre en telecomunicaciones, dónde está concentrada la población y qué tan concentrada está. O sea, en áreas muy dispersas, como estaban hablando, en montañas, que son 1 o 2 casitas, pero pues muy alejadas. Claro, las soluciones ahí inalámbricas, como la satelital o las microondas, son apropiadas. Pero en las cabeceras municipales, fibra óptica, claro, es muy pertinente y muy posible. De hecho, el país hace como 4 o 5 años instaló una red de fibra óptica nacional, es del país, que llega a la mayoría de los municipios del país, o sea, no solo a las grandes ciudades, sino a los municipios también. Y de hecho hoy la gran cantidad de gente que tiene fibra al hogar no empezó por las grandes ciudades, sino por los municipios pequeños a través de pequeños ISPs. Pero no es una cosa tan simple de decir, yo voy y lo instalo o pongo un cable. No, se necesitan unos técnicos, conocimiento técnico, equipos, o todo un sistema de operación y mantenimiento para hacer funcionar pues el servicio de telecomunicaciones. Sí, ingeniera, eso lo que usted me está diciendo es, puede ser, pero hay que capacitar y hay que meterle un billete. Claro. Sí. Así es. Y una junta de acción comunal, para ver lo bueno, por el lado bueno de lo que está proponiendo el presidente Petro, ¿qué podría hacer al final de toda esa cadena de telecomunicaciones? Pues lo que puede hacer una junta de acción comunal es, por ejemplo, ser propietaria de la fibra, pero tiene que necesariamente, lo que ustedes estaban diciendo correctamente, tiene que contratar quien lleve la señal que se recoge por los equipos, por los Wi-Fi o por los terminales de fibra óptica, la tiene que llevar a una parte, a manera de agregación, o ir subiendo esa información hasta grandes nodos que son los que hacen la comunicación a nivel nacional e internacional de ese usuario que se quiere conectar con un Netflix o hacer una búsqueda por Google. Eso se necesita y es una capacidad que hay que contratar. Sí, mejor dicho, una empresa de estas de comunicaciones ve a una junta de acción comunal. El presidente mencionó Claro y Movistar. ¿Puede verla como su competencia pequeña a nivel local? Pues de hecho hoy es así. Por ejemplo, aquí en Antioquia, en pequeños municipios está, por decir algo, un Tigo, y hay un pequeño ISP que le hace la competencia. Y la verdad es que es un gran, no son 1 o 2 ISPs, en el país hay una gran cantidad de pequeños ISPs que están prestando ese servicio de Internet en los municipios pequeños, porque las grandes empresas aún no hacen esa actualización tecnológica de cobre a fibra, por ejemplo. ISP. Proveedor de servicios de Internet. ¿Y de dónde sacan esos proveedores el Internet que llevan a esos municipios? ¿Quién se los entrega a ellos? Bueno, no, eso son en telecomunicaciones es una gran cadena de compañías que mueven el tráfico. Por decir algo, a nivel internacional está un Lumentum, un Global Crossing, por ejemplo, que son grandes operadores que llevan la información de todo entre países y lo hacen a través de fibra óptica, pero submarina. Y luego a nivel del país, en el orden nacional, voy a hablar de una empresa, no por nada, sino porque es la que había tenido ese papel, que es Internexa, que lleva esa capacidad a nivel nacional de llevar toda la información y moverla a través de todas las conexiones que tenemos en el país.
Sí, pero hay varias, o sea, no solo es esa. Y los grandes operadores tienen sus propias redes que hacen ese movimiento del tráfico a nivel nacional y hacen esas contrataciones para que el tráfico o los datos que generamos en el país salgan a nivel internacional. Sí, pero ingeniera, volviendo al tema de la fibra óptica, ¿qué tan viable en términos económicos es que un pequeño municipio pueda llevarle a su cabecera municipal y a sus veredas la fibra? A ver, en cuanto a las veredas, ahí sí hay, pues, o sea, todo es necesario presentarse y echar números, como decimos nosotros, y ver, pues, la viabilidad o la sostenibilidad económica, pues, de un proyecto de estos. Pero la verdad, sí es un negocio, pues, digámoslo así hoy, porque la gran cantidad de ISPs y la verdad, la transformación hacia fibra al hogar empezó en los municipios. Entonces, sí es una operación que puede ser rentable. Lo que pasa es que hay que sentarse, elaborar los o los, en este caso, pues los planes de sostenibilidad para que sea viable. Sí, ingeniera Cárdenas, ¿qué tipo de tecnología, partiendo de la base que eso que propone el presidente Petro se pudiera hacer, qué tipo de tecnología o de infraestructura requerirían esas juntas de acción comunal para poder suministrar el servicio de Internet? Pues la más viable en este momento, por los costos, porque en el tiempo es una tecnología que va a poder asimilar tasas de transmisión más altas, indudablemente es la fibra óptica. Sí, pero ese Internet, digo, en términos de costo, en términos de dinero, pongámoslos en situación en términos de dinero, una región apartada, que creo es a eso a lo que se refiere el presidente Petro, ¿cuáles serían los costos, ingeniera Cárdenas? Qué pena, estoy recibiendo aquí como una pequeña intermitencia. Bueno, ahí estaban escuchando que casualmente en medio de la entrevista les estaba fallando el Internet, como cosa rara pasa en Colombia, que donde tenemos Internet es de mala calidad, y aparte de eso hay muchas regiones de Colombia que no existe esta conexión ni siquiera de mala calidad, porque no hay cobertura de ninguna de las empresas encargadas, las empresas de telecomunicaciones tradicionales encargadas de llevar el Internet a toda Colombia. Entonces se interrumpió acá. Pueden escuchar esta entrevista completa interrumpida ahí en la página de bluradio.com. Ahí la encuentran completa, porque mientras tanto los otros medios de comunicación ponían en tendencia esta noticia, también pues tergiversando un poco lo que quiso decir Petro y la propuesta que ya se está llevando en marcha, como lo dijo la ministra de las TIC, Sandra Urrutia, ahí en esa entrevista que le hicieron en el informativo Colombia Hoy Radio. Pues entonces los titulares de los medios de la desinformación tradicional eran los siguientes: El Tiempo, Petro propone que fibra óptica sea instalada por juntas comunales. La República, la instalación de fibra óptica debería estar a cargo de las juntas de acción comunal. Portafolio, Petro ataca a los operadores de Internet. Dice que el servicio debe prestarlo otros entes. El Colombiano, propuesta 5G de Petro, que las juntas de acción comunal instalen fibra óptica. Acá aparecía ya en noticias y en tendencias el trino de Cambio Radical, el trino de Gustavo Petro, el de María Fernanda Cabal, y además la respuesta que daba Gustavo Petro en respuesta a la gran desinformación de los medios de comunicación tradicionales. Por ejemplo, aquí Gustavo Petro le respondía a enter.com, que publicó en su titular lo siguiente, preguntando: presidente Petro da un portazo a Claro y Movistar en las juntas de acción comunal. Y el presidente Petro le responde: qué ganas de tergiversar, señores de enter.com. El que organizaciones populares puedan poner redes de conectividad o energéticas no excluye a los otros operadores. Dejen de decir cosas que no he dicho, dijo el presidente Gustavo Petro en Twitter. Que sobre esta propuesta tenemos también una rueda de prensa, una declaración del presidente Gustavo Petro con las emisoras comunitarias y medios de comunicación alternativos, donde también habló de la ley de tercios
de cómo se iba a distribuir mejor el espacio electroradiomagnético en Colombia. Vamos a ver mejor qué fue lo que dijo Gustavo Petro sobre esta propuesta cuando cumplió los 100 días. Ahora hablando con la ministra TIC. Bueno. 100 días. ¿Avanza el derecho a la comunicación en Colombia? Presidente, los medios de comunicación comerciales en Colombia tienen el 80% del espectro radioeléctrico, mientras que los medios comunitarios no alcanzamos al 1%. Ustedes ya han propuesto cambios fundamentales. Cuéntenos qué han proyectado para lograr una distribución equitativa del espectro radioeléctrico, tal como lo aconseja la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Gracias. En esto hemos tenido alguna práctica, cuando fui alcalde de Bogotá. Y aquí hay dos temas que me parece que serían importantes que analizáramos. Uno es la conectividad en Colombia. O sea, ¿cuánta gente realmente puede vincularse al Internet? Y por tanto, en lo que tiene que ver con el Internet, a medios de comunicación que allí se instalen. El porcentaje es reducido en realidad. Aunque se dice que el indicador de conectividad es el celular. ¿Cuánta gente tiene celulares en Colombia? Pues casi todos. Lo cierto es que es un indicador falso, en tanto, por razones de ingresos, la mayoría de las personas que tienen celular no pagan o pagan muy poco lo que se llaman los planes de datos, es decir, la conectividad. Celular termina siendo un teléfono móvil, pero solo teléfono. Si uno mira computadores, pues es más dramático. Buena parte del país no tiene una conectividad. Y este tema, que cuesta bastante, es uno de los objetivos del programa de gobierno. Estamos en este momento mirando tecnologías y es extender la fibra óptica cada vez más lejos. Aquí hay un punto, y es que muchos municipios llega la fibra óptica, pero de ahí a la casa no hay, porque vale una plata que se delega en la familia pagarla, y entonces ya por circunstancias de ingresos la inmensa mayoría de las familias colombianas no hace esa inversión y no hay entonces una conectividad real. También hay otro tipo de tecnología. Se ha hablado de satélites. Las informaciones que recibió al respecto es que darían muy mala señal, y estamos explorando un tema que tiene que ver con las antenas de televisión. La tecnología, la mejor tecnología costo-beneficio, la escogeremos con el fin de extender la conectividad real en Colombia. Y esta es la base de la comunicación. Llamémoslo así, es la infraestructura de la comunicación. Ahora, en relación a los medios de comunicación, que es más o menos donde se hace la pregunta, entonces hay un segundo elemento que impulsamos en Bogotá Humana, pero que podemos volver nacional, implica unas decisiones aún para el año entrante. Se llama la ley de los tercios, que significa que la inversión que hace el Estado en comunicación para sus publicidades, para sus necesidades de información a la comunidad, se divide en tres partes exactamente. Una, y estoy hablando de publicidad, una que es los medios tradicionales, tercera parte. Otras que son los medios públicos, tercera parte, y otras los medios alternativos, tercera parte, en donde están las emisoras comunitarias y otras formas de comunicación alternativa en Colombia. Esto daría una fuente de recursos. Hay que modificar ciertas regulaciones, normas, pero daría una fuente de recursos cierta y estable para el desarrollo de los medios de comunicación alternativos en el país, que es fundamental porque el país requiere pluralismo informativo. Eso es lo que ordena la Constitución, no un monopolio informativo, ni estatal ni privado. Da la misma, porque termina
sociedad manipulada por el monopolio. Y es la gran diversidad de medios de comunicación lo que puede provocar un mayor acercamiento objetivo a la verdad, a miradas desde diferentes ópticas de un problema y un blindaje contra la desinformación y la manipulación. El derecho a la información es constitucional y es de la sociedad. Entonces, por este camino vamos a trabajar. Hay algún tema que yo quiero explorar más, que es ya lo que tiene que ver con las llamadas subastas, concesiones, contratos de operación, etcétera, por medio de los cuales el Estado concede o permite la operación o vende no es exactamente la palabra, concede espacios del espectro electromagnético para diferentes objetivos como la radio, la televisión o la telefonía celular, que ahora avanza hacia lo que se denomina la 5G. Este es un tema que estamos explorando, es más complejo, indudablemente, y ya sobre eso pues daremos noticias pertinentes después, pero aquí nuestro objetivo es democratizar el espectro electromagnético, que no se monopolice por parte de 2 o 3 empresas privadas que terminan entonces con capacidad de manejar los precios y por tanto excluyendo a buena parte de la sociedad colombiana de su derecho a la información y a la conectividad. Perfecto, presidente. Pues yo aprovecho para que le podamos hacer una pregunta a esta hora sobre ese tema que usted está tocando y ha sido muy generoso, muy amable, porque la conectividad hace parte de la esencia vital del pueblo colombiano. La pregunta que yo le hago personalmente, presidente, tiene que ver con que los medios comunitarios hoy sobreviven prácticamente de limosna frente a la pauta que pueda otorgar un municipio. La publicidad oficial puede ser parte de los medios comunitarios, esa es la primera pregunta. Y la segunda, la conectividad real de los medios comunitarios, usted lo expresa, operadores comunitarios pueden manifestarse abiertamente ante la democracia colombiana para que faciliten la conectividad de los pueblos marginados de este país. Aquí nos pasa, en Ocaña, en el Catatumbo, es muy complicado ofrecer el servicio de internet con fibra porque está monopolizado a través de una multinacional, TV Azteca, que no permite llegar a las poblaciones más alejadas. En este momento el Ministerio TIC, que llaman de Telecomunicaciones, ha regulado, ha entrado a definir una banda del espectro electromagnético que permita que, por ejemplo, un barrio en una ciudad o una vereda rural se pueda organizar, y como hacían antes los parabólicos de televisión, no sé si ustedes recuerden, ponían una gran antena y ahí iba una red de fibra y la comunidad compraba servicios de televisión en una esfera de unos barrios, etcétera, y pulularon a lo largo y ancho de Colombia esa forma de venta de servicios de televisión. Pero esta vez se haría eso alrededor de la conectividad, de la banda ancha, y sería de propiedad comunitaria. Y eso nos ayudaría a romper un tanto el monopolio o el oligopolio de las telecomunicaciones en Colombia, porque las comunidades se podrían volver dueñas de su propia red en partes del territorio nacional. Obviamente esto implica unas pedagogías, etcétera, unos estímulos del Estado, pero lo primero es que estamos permitiendo que se pueda usar de esa manera el espectro electromagnético en unas frecuencias determinadas para que pululen en el país comunidades comunicativas, comunidades de conectividad. Sobre esto hay que hacer más pedagogía, porque este tema, por sus lenguajes, pues termina un poco esotérico al ciudadano del común, pero estamos ya en ese camino. Ahora, la publicidad, pues lo acabo de decir, ¿no? Hay que buscar que llegue a los medios alternativos, porque es una forma de financiación que puede garantizar el Estado. Entonces, en la ley de tercios, la tercera parte de lo que invierta el Estado en comunicación
iría a estos medios alternativos, incluidas las emisoras comunitarias, pero ahí hay que hacer algunas modificaciones de normas. Bueno, ahí estaba la seguimos en respuesta este diálogo del presidente de la República, Gustavo Petro, sobre esta propuesta que está siendo muy cuestionada en medios de la comunicación tradicional en Colombia y en redes sociales. Ha sido un motivo de burla por parte de la oposición que está en contra de su gobierno, más que todo de los uribistas que han puesto en tendencia esta propuesta del presidente Gustavo Petro. Sin embargo, hay quienes la defienden y con argumentos dicen que esta propuesta es viable, como lo escribió la abogada especialista en gerencia y TIC. Dice ella que pregunta: ¿por qué propuesta de Gustavo Petro para que comunidades instalen fibra óptica y no multinacionales como Claro y Movistar es viable? Algunos datos. Primero, países con altos índices de penetración de internet fijo en zonas rurales remotas no lo lograron gracias a grandes operadores. Segundo, grandes operadores no encuentran atractivo desenfocarse del mercado urbano donde hay altos niveles adquisitivos. Tercero, conectividad en zonas rurales remotas debe asumirla el Estado y requiere tratamiento completamente diferente al de las concentraciones suburbanas. Cuarto, este modelo se basa en A. Cooperación con operadores locales para quienes la ruralidad es su realidad cotidiana y cuyos proyectos de vida están íntimamente asociados al territorio. Es la única forma de encontrar sustentabilidad y así lo hizo Canadá, y publica acá un gráfico donde dice aquí: Colombia conectada por jóvenes de sus juntas de acción comunal. Y aquí está lo de la Minitic, que es la ministra de Tecnologías de la Información y la Comunicación. Al parecer es un gráfico publicado por ellos, por la Agencia Nacional Digital. Dice acá: uso del espectro radioeléctrico con fines comunitarios, que el espectro radioeléctrico es, según la sentencia C-634 de 2016 de la Corte Constitucional de Colombia, el espectro electromagnético es uno de los elementos constitutivos del territorio colombiano y en su condición de bien público, su propiedad es de la nación y su administración corresponde al Estado. O sea, al presidente de la República, Gustavo Petro. Él puede asignar bandas, tanto sea para emisoras comunitarias como para servicio de televisión, servicio de internet, servicio de telefonía móvil, por medio de este espectro electromagnético que dice aquí que ha sido definido por la jurisprudencia como la franja de espacio alrededor de la Tierra a través de la cual se desplazan las ondas radioeléctricas que portan diversos mensajes sonoros o visuales. Su importancia reside en ser un bien con actitud para transportar información e imágenes a corta y larga distancia. Este espacio permite expansión de las ondas hertzianas mediante las cuales se desarrolla la televisión radiodifundida y se asegura la presentación de otros servicios de telecomunicaciones. Asimismo, debe tenerse en cuenta que si bien la norma acusada hace referencia al espectro radioeléctrico, esta es una noción que hace parte del concepto de espectro electromagnético, referido particularmente al segmento de frecuencias ubicado en el rango de ondas electromagnéticas que van desde 3 kHz a 3000 GHz. Por ende, el espectro radioeléctrico es una porción del espectro electromagnético y es precisamente en esa porción en donde operan las emisoras de radio AM y FM, las de televisión abierta por aire, como la TDT, televisión digital terrestre, y microondas, de telefonía celular, los sistemas satelitales, los radioaficionados, que como son también las emisoras comunitarias, las comunicaciones vía internet, los radiomensajes, las comunicaciones de las aeronaves, buques, transporte terrestre, entre otros servicios de telecomunicaciones. Entonces acá en el gráfico, por eso dicen, tienen en cuenta la asignación del espectro electromagnético a las comunidades de las juntas de acción comunal también. Y acá dice que
estudiantes del SENA que estén estudiando este tema serían los encargados de manejar esta conexión en estas comunidades. Dice acá, este modelo se basa en cooperación con operadores locales para quienes la ruralidad es su realidad cotidiana y cuyos proyectos de vida están íntimamente asociados al territorio. Es la única forma de encontrar sustentabilidad y así lo hizo Canadá. Y acá está B. Colombia debe proteger su soberanía sobre sus infraestructuras estratégicas como las que brindarán el acceso a Internet a la otra Colombia en tiempos de paz total. C. Liberar banda del espectro para uso comunitario. Hay 2 pilotos en Cauca y Buenaventura. D. Frecuencias asignadas a operadores y no utilizadas deben ser para uso comunitario, que estas, como les contaba, estas frecuencias han sido asignadas a las empresas de telecomunicaciones tradicionales, a las que más poder tienen en Colombia, y por eso es el oligopolio de ellas, y por eso, como ellas patrocinan a los medios de comunicación de la desinformación en Colombia, pues estos medios en el día de hoy se oponen a esta propuesta y defienden a las empresas que ya están manejando el tema del Internet en Colombia. Dice Mary Janet, la abogada especialista en gerencia y telecomunicaciones. Trabajo con juntas de acción comunal, capacitando a sus jóvenes en uso y mantenimiento de redes comunitarias y el desarrollo de software y habilidades para economía digital. Propuesta de Gustavo Petro no es marginal. Los jóvenes pueden conectar digitalmente a Colombia. Canadá tiene 93% de internet fijo en áreas remotas e indígenas. Es el segundo país más extenso del mundo y basa su estrategia de superación de brecha digital en redes comunitarias. Importante este tema. Y a propósito del internet satelital, pues es otra alternativa que tiene el presidente Gustavo Petro para no llevar el cable de la fibra óptica a lugares remotos muy alejados. Pues es más fácil hacer un convenio a lo mejor con Starlink, que ya se encuentra en Colombia, que es el internet satelital de Elon Musk. Y pues este internet por el momento es muy costoso, pero de pronto, llegando a un acuerdo y un convenio con el gobierno nacional, pues se podrían manejar unos precios más económicos para llevar este internet satelital a las zonas más apartadas y abandonadas por el Estado en Colombia. Bueno, ya para ir cerrando, también tenemos una parte de la entrevista que le hizo Alexander Torrenegra, CEO fundador de Torre.com. Dice acá en su biografía que él es el fundador de Torre.com, entre otras empresas. Vamos a ver entonces la entrevista cuando el Alexander Torrenegra entrevistó al presidente Gustavo Petro y hablaron sobre climática en el mundo. Es fundamentalista. Prácticas digitales en Colombia. Hoy tenemos un analfabetismo digital en el país y por tanto una alfabetización es necesaria en estas materias, y me refiero por ejemplo a este mundo en donde yo estoy, las veredas, la población mayor de 40 años en estas veredas, mujeres, hombres, en el mundo del barrio popular, en la economía popular como denomino, que nos remite a otro problema, y es el de la conectividad, que tiene que ver con la infraestructura. Porque, digamos, hay un analfabetismo digital porque hay una ausencia de infraestructura de conectividad. Yo estaba explorando un poco ese tema, porque, digamos, el país está por debajo del promedio de América Latina y es casi el último de la OCDE, porque nos dimos el lujo de entrar a la OCDE y entonces en todas sus estadísticas quedamos de últimas. Yo voté a favor precisamente para que se pudieran ver esos cuadros ante la sociedad colombiana para mostrar las brechas que nos distancian. Entonces, digamos, cuando trato de afrontar este tema de conectividad que nos habla de la brecha digital, yo he tratado de explicarle a la sociedad colombiana en mi programa la enorme, cómo el origen de la violencia, de las formas premodernas de la política que hay en Colombia, incluso ligadas al crimen, de la desigualdad social, tiene un origen histórico alrededor de la tenencia de la tierra fértil.
que es una mala heredad de los españoles que quedó vigente en Colombia sin que fuésemos capaces de resolverlo, como si lo resolvieron los españoles, entre otras cosas, los europeos. Eso nos ata, digamos, esa improductividad de la gran posesión de tierras fértiles. Y perdona, ¿cómo conecta eso con lo que estabas mencionando de conectividad digital? Que el tema de la banda ancha, digamos, del espacio digital, es como si fuera la tierra fértil, pero en el siglo XXI. Es decir, otra vez se está generando una desigualdad similar a la que ya existe en la tierra física, con lo cual pues no estamos resolviendo los problemas de equidad en Colombia. Yo tuve esa experiencia siendo alcalde de Bogotá, porque decidí, como un frente de inversión en una empresa que es de propiedad de Bogotá, de telecomunicaciones, la ETV, que la recibí con fibra de cobre y teléfonos fijos. Esa era la empresa, pues estaba a punto de la quiebra. Y decidimos darle un salto tecnológico para ponerla en la vanguardia. En ese momento hablaban, ya no me acuerdo las palabras técnicas, del 4Play. 4Play era poder tener televisión digital, internet, telefonía fija y telefonía móvil. Por eso se llamaba 4Play. Entonces la directriz que yo di en la Junta Directiva de TV fue poner la empresa que recibíamos en hilo de cobre en el 4Play. Y lo hicimos. Un poco mágicamente tendría que decir, ahora todavía me asombro de que salto de esa empresa. Y en relación a esos saltos tecnológicos en su propuesta de campaña, creo que una de las cosas que propone es que para llegarle a las zonas rurales con esta digitalización, Colombia debe tener satélites propios. No, ahí es donde ya, porque la experiencia que tuve es que nosotros decidimos la fibra óptica como la infraestructura tecnológica, y nos dedicamos a atender la fibra óptica y llegamos a media ciudad, que técnicamente le llaman pasamos por media ciudad. De pronto la clase media bogotana pasó de tener 4 megas en promedio de internet a 150, que automáticamente se empezó a utilizar para ver televisión en alta definición, que también vendíamos. Pero la empresa era una empresa, es decir, un negocio. Y entonces, ¿por qué media ciudad y no la otra media ciudad? Porque no era rentable, que era la media ciudad más pobre. Y ahí, digamos, la experiencia me indica que podíamos hacerlo, pero ya no a través de la empresa pública, porque se quebraba, sino a través de una inversión pública del gobierno central, distrital, que podíamos hacerlo. Ya el tiempo no nos alcanzó para esas experiencias. Pero también ahí notamos, y esto ya tiene que ver con la brecha digital, que además no solamente se trataba de llevar la infraestructura de conectividad, que en Bogotá era relativamente fácil. Bogotá tiene 8 millones de habitantes densamente, y por tanto esa densidad facilita la instalación de infraestructura. Pero la población en la otra media ciudad pues tampoco tenía la forma de pagar el internet. Lo que empezamos a pensar, pero ya no era posible hacerlo a nivel local, sino que se tiene que hacer a nivel nacional, era el subsidio cruzado. Es decir, que las clases un poco más ricas pudieran pagar un surplus en el servicio de internet para pasar esos recursos a brindar servicio de internet en las partes más pobres. Y esas como partes se hace con el agua, como se hace con la luz. Sí. ¿Eso sería parte de su para el gobierno si es elegido? Sí, eso se tiene que hacer en el gobierno nacional. Pero aquí estoy ante otro problema, porque aquí ya no tenemos la facilidad de Bogotá. Aquí está la dispersión, el tamaño territorial, la diferenciación de las regiones de Colombia, que son altísimas. ¿Y cómo llevar la internet a ellos? Entonces ahí me puse, escribimos satélite. Lo que yo he encontrado es que el satélite no nos da el servicio suficiente. Aquí se robaron los recursos, ¿no?, de la instalación de internet rural.
Yo creo que incluso porque enfrentados a este tema de cuál es la alternativa, terminaron en tecnologías que incluso no eran funcionales. Aquí cerca hay un centro digital, aquí abajo, pasar a unos 300 metros. Se llama así Centros Digitales, eso lo puso el gobierno de Santos, funciona con antenas. Y puse el servicio de celular, pues usted se ha dado cuenta de lo difícil, y no funcionó. Yo creo que la alternativa fibra óptica es la mejor. Pero la dimensión del problema es la siguiente. En fibra óptica en Colombia se han tendido 20.000 kilómetros. Buena parte fue el esfuerzo bogotano que realizamos nosotros. Pero si yo quiero, por hacer un símil, que cada camino de estos que llegan a estas veredas, que aquí se llaman vías terciarias, que es una forma de medir, incluso porque las vías terciarias llevan la energía eléctrica, no toda Colombia la tiene, pero sí buena parte. Entonces yo podría hacer un símil de si en esos cables o junto a esos cables de energía eléctrica va un cable de fibra óptica, eso implica 200.000 kilómetros de fibra óptica, no 20.000, que es lo que tenemos hoy, 10 veces más. Y eso, si uno lo piensa como un negocio particular, ninguna empresa lo pone, porque se enfrenta al mismo caso que yo ya me enfrenté en la mitad de Bogotá. Tiene que ser una inversión pública, en mi opinión, y el servicio de Internet, que ya es otro tema diferente, tendría que ver, al usar esa fibra óptica también, con un subsidio cruzado que la nación sí puede regular. Nosotros no podíamos como alcaldes. Y es que la parte, digamos, de más capacidad de pago, pague un poco más caro el Internet que usa, para que ese recurso pueda ayudar a pagar el Internet de las capas más pobres de la población, incluso llegar a una gratuidad, en mi opinión, para la juventud de los barrios populares. Bueno, ya que me estoy un poco alargando en el tema, pero son los problemas que creo son esenciales de resolver en el corto plazo. Durante los últimos 2 o 3 años ha habido un par de compañías, una de ellas es Starlink de Elon Musk, que han lanzado flotillas satelitales que no son geoestacionarios, sino que están mucho más cerca a la Tierra, lo cual permite que sea mucho más viable Internet satelital. De hecho, en este momento, cada 90 segundos le están pasando 2 o 3 sobre su cabeza, al igual que a mí, y varios creemos que esta sería, a llegar a acuerdos con algunas de estas compañías, sería una forma de llevarle Internet a muy bajo costo a todos los extremos de Colombia. ¿Sería uno de estos acuerdos o algo así por el estilo, algo que consideraría en su gobierno si es elegido? Tenemos que estudiarlo. Lo que yo escribí, o yo no, mis compañeros programáticos, a través de la experiencia de ETV, allí cogimos una empresa que es Skynet, que es de Bogotá, pues sigue siendo pública y es la que está resolviendo el tema del robo que hicieron de los recursos en estas áreas rurales. Tengo que ver cuál es la tecnología que están escogiendo. Yo algo discutí con algunas personas de la NASA sobre qué significaba para Colombia. Constitucionalmente es parte de nuestro territorio la órbita geoestacionaria, que es, digamos, estar cerca de la línea del Ecuador y que permite un satélite fijo. Eso fue lo que me dijeron. No un satélite que circula, sino un satélite fijo que es clave para telecomunicaciones y otros servicios. Hasta ahí, digamos, incluso pensamos en la idea de una agencia, se llama así espacial, la gente cree que vamos a lanzar cohetes a la luna, ¿no? Pues tiene que ver con empezar a aprender de estos temas. Incluso hay colombianos que han hecho satélites. Yo alcancé a conocer a unos jóvenes, experimentos, digamos. Pero tener un satélite colombiano era un poco la idea. Y lo que me han dicho es que ese espacio ya fue copado, que perdimos la oportunidad temporal. Eso habría que verlo porque también las tecnologías varían en estos campos. Las personas me dijeron, digamos, que por la distancia a la Tierra
el servicio de rapidez, ¿no? No que no se pueda telecomunicar, sino la rapidez de ese servicio. Y mucha latencia, sí. Sí, bueno, esos son temas que ya tendríamos que profundizar más para escoger la mejor tecnología posible. De acuerdo, pues candidato, efectivamente, y yo que he vivido en el campo sé que esa tecnología satelital geoestacionaria no es suficientemente buena para Internet. Estos nuevos satélites no están a 30.000 kilómetros de distancia, sino a 200, 300 kilómetros de distancia, lo cual permite que haya Internet mucho más viable. Ojalá que si es elegido puedan intentar experimentar algo en ese aspecto para que Internet le llegue a todas las personas, para que nos alcance el tiempo. Bueno, esa es la noticia del día, que es tendencia en redes sociales y en medios de la desinformación en Colombia. Ha generado gran controversia, un revuelo en Internet y en gran parte del país donde afortunadamente llega el Internet. Desafortunadamente, pues como ustedes bien lo saben, en muchas regiones del país no saben qué es lo que está pasando hoy con esta propuesta, no saben si se están burlando, no saben si Petro tiene razón o no. Lo que sí saben es que lo que están diciendo los medios de la desinformación, desafortunadamente sí saben lo que están diciendo los medios de la comunicación y de la desinformación tradicional en Colombia, porque como dijeron acá, ellos están copando el 80% del espectro electromagnético a través de la señal radial y de la televisión digital. En estas zonas apartadas del país y abandonadas por el Estado, si allí ellos con un radio pueden sintonizar estas emisoras de los medios de comunicación tradicional, o con una antena, un cable y un televisor, cogen la TDT, la televisión digital terrestre, pero desafortunadamente allí se ve los medios de la desinformación tradicional que ya sabemos cuáles son, pero que de pronto ellos allí no saben que todo lo que dicen es mentiras. Así pues que esa propuesta de Gustavo Petro de la estrategia de la conectividad digital y de llevar este Internet a las regiones más apartadas de Colombia para que se informen de una manera mejor y así hacerle contrapeso a la desinformación y a las noticias falsas, me parece una idea genial, y como dijo ahí, ojalá sea también gratis para las regiones más pobres que no tienen, porque es que el Internet satelital es el único que en este momento se puede coger allí, el de Starlink, porque estos satélites ya están pasando por Colombia constantemente y ya los planes han sido publicados en la página oficial de Starlink y son demasiado costosos, y no creo que, por ejemplo, en un campesino donde están allí cultivando y todo esto, ellos puedan pagar ese Internet. Y sería genial que, por ejemplo, los campesinos que están cultivando puedan formar su microempresa, sus páginas web a través de la Internet, y así ofrecer sus productos y por qué no exportar y vender por medio de Internet sus productos que están allí en el campo cultivando, o las artesanías que están ellos produciendo, etcétera. Sería genial la idea, la propuesta de Gustavo Petro, que también fue incluida en el Plan Nacional de Desarrollo. Vamos a ver en qué punto está este plan de desarrollo. Aquí está, Plan Nacional de Desarrollo. Dice acá, estrategia de conectividad digital. Se establecerá una estrategia de conectividad nacional y regional. Dice aquí claritamente, pueden ver ustedes en pantalla, focalizada, que permita llevar conectividad a las zonas que no cuentan con el servicio y mejorar la cobertura y calidad en las zonas donde no se cumple con los indicadores de calidad. Eso a través de diferentes tecnologías y compartición de infraestructura. Diseñar mecanismos de coinversión entre el Estado y los actores privados para el despliegue de redes de telecomunicaciones. Vea que aquí no dice que van a acabar con estas empresas, antes se van a aliar con ellas, con las que ya están prestando el servicio. Acá dice diseñar mecanismos de coinversión entre el Estado y los actores privados para el despliegue de redes de telecomunicaciones
neutras, cable submarino, entre otras. Tercero, proponer mecanismos técnicos y normativos que permitan la eliminación de barreras por parte de las entidades territoriales para el despliegue de redes de telecomunicaciones. 4. Asignar el espectro radioeléctrico y su uso eficiente, especialmente para servicios 5G, a través de esquemas y condiciones que maximicen el bienestar social y la compartición de este recurso. 5. Establecer condiciones reglamentarias diferenciales a nivel local, regional y o para casos de uso del espectro radioeléctrico. 6. Crear condiciones para la prestación del servicio de Internet que promueva la inclusión de actores locales y regionales como pequeños prestadores del servicio de Internet. ISP, lo que dijo la ingeniera en Blue Radio, la ingeniera que entrevistaron en Blue Radio, que ella habló de las ISP y o redes comunitarias, lo que dijo Petro. Está en el Plan Nacional de Desarrollo. 7. Priorizar y actualizar el marco normativo de las obligaciones de hacer en las asignaciones y renovaciones de espectro que permita establecerlas por parte de las MINTIC. 7. Fortalecer otros servicios de los sectores TIC, tales como televisión, radio y postal. Y acá hay un dato preocupante y triste, que más de 3,2 millones de personas carecen de soluciones adecuadas de agua potable, y de estas el 82% está ubicado en zonas rurales, como en el campo. Preocupa que el 40% de los hogares no tienen acceso a Internet, y en las zonas rurales o apartadas de esta cifra ascienda a 71,2%. En aquellos hogares con menores ingresos, quintil de ingreso más bajo, el acceso a Internet es de solo 31,5%. Sin conectividad digital no es posible superar privaciones y promover el desarrollo integral de las personas a lo largo de su vida. Esta es la propuesta que ha generado gran controversia en el país, en Colombia. Esto es Lo Más Trinado. Quien les habla, Cristian Valencia, en Resistencia contra la Censura y la Desinformación. Muchas gracias por ver este video aquí. ¿Qué tal les pareció la propuesta del presidente Gustavo Petro? ¿Qué creen ustedes según la información que ya les mostré aquí? ¿Qué opinan ustedes? ¿Será que es viable o no que se formen redes o empresas comunitarias? ¿Será que dentro de las juntas de acción comunal no contamos con personas ya capacitadas, con estudiantes del SENA o de universidades que han estudiado este tema? ¿Será que no contamos con ingenieros en sistemas, por ejemplo, o en redes y telecomunicaciones? ¿Será que en nuestros barrios, en nuestras juntas de acción comunal, no tenemos a empleados que ya han pasado por estas grandes empresas de las telecomunicaciones que hacen parte de este oligopolio? ¿Será que las juntas de acción comunales o los barrios de este hermoso país de Colombia no estamos capacitados para trabajar empresas de las telecomunicaciones? ¿O será que es que en las empresas grandes de las telecomunicaciones en Colombia no trabajan, o los empleados no viven dentro de estos mismos barrios donde están estas juntas de acción comunal? ¿Será que es que allí no hay humanos, o hay solo máquinas que se están burlando de los colombianos que quieren trabajar instalando el Internet en Colombia? ¿Qué opinan ustedes acerca de la propuesta de Gustavo Petro? Opinen ahí en la caja de los comentarios. ¿Creen ustedes que la oposición que está en contra del presidente Gustavo Petro están subestimando la capacidad que tienen los colombianos para trabajar en empresas de las telecomunicaciones? Opinen ahí en la caja de los comentarios. Esto es Lo Más Trinado, en Resistencia contra la Censura y la Desinformación.